us presento la propera ponent, que és catedràtica de la Universitat de Deusto, que és economista, però no ve per això, sinó ve perquè és coordinadora d'un equip d'investigació es diu EDIS-PE2, de desenvolupament social, economia i innovació en les persones, i diversos projectes d'autoaprenentatge i serveis, i entre ells un projecte que té Ciudades Amigables para todas las personas, que és d'investigació. El que fan és a través el que intenten fer, i fan, és a través de l'educació transmetre valors, entre cometes, als nanos per assegurar-se, per tenir més possibilitats d'assegurar-se un èxit en quant als nanos que ja tinguin uns valors més amplis dels que tenim ara. I sense més preàmbuls, adelante, Itziar. Buen día, gracias. Antes de nada, disculpas por no poder dirigirme a vosotros en catalán y también disculpas anticipadas a mi traductora porque suelo tener tendencia a hablar muy rápido. Procuraré moderarme. De todas maneras, como toda la presentación la vais a tener, si hay alguna cosa no entro en detalles y no os preocupéis por eso. Bueno, vamos a hablar del mapa para la sesión de hoy. Yo pensaba hablaros de lo siguiente. Primero, presentaros qué es eso del aprendizaje-servicio, porque doy por hecho que muchos ni habréis oído al respecto. Luego, evidentemente, voy a hablaros del proyecto de Ciudades Amigables, pero también luego vamos a pasar a analizar otras experiencias, porque el proyecto de Ciudades Amigables es una experiencia, pero hay una gran variedad de posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a presentar algunas para abrir perspectivas. Como no, dedicaré unos minutos a dar dónde encontrar recursos, páginas web, guías, por dónde empezar, hilo del que tirar, y reservaré el último minuto para unos mensajes de conclusión. ¿De acuerdo? Vale, pues empecemos hablando del aprendizaje-servicio. Aprendizaje-servicio es una denominación bastante descriptiva, ¿de acuerdo? Pero no tanto. Porque la tendencia hoy en el sector educativo, para los que conocéis, es que hay como un conflicto entre el éxito educativo y el compromiso social. Y si dedicas tiempo al compromiso social, estás quitando tiempo para mejores notas, éxito educativo, contenidos. Esa tensión, de alguna manera, el aprendizaje-servicio la quiere romper. Entendiendo que es, y esto sí es un símil muy catalán, que es como el pan tomaca. Tenemos por un lado el aprendizaje práctico, al que le añadimos la capa, y no es una capa sin más, del servicio a la comunidad, y nuestro resultado, aquí tenemos nuestro aprendizaje-servicio. Creo que puede ser bastante descriptivo para lo que me refería. Pero evidentemente vamos a una definición formal. En la red española, luego hablaré más de ello, de aprendizaje-servicio tenemos una definición propuesta por el grupo promotor catalán, por cercanía también, aquí tenemos Aprenentatge Servei, donde habla de una propuesta educativa que combina, por un lado, procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto y bien articulado y bien equilibrado. Ni el aprendizaje pesa más que el servicio, ni el servicio come protagonismo al aprendizaje. Cómo combinar ambos y donde los participantes aprenden al trabajar en experiencia real, en necesidades reales, ni simulaciones, ni juegos. Necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo, es decir, ir creando ciudadanía comprometida y compromiso social, no para cuando terminemos, formemos y vayamos al mercado laboral, entonces contribuiremos, no. Y tenemos experiencias desde educación infantil y primaria, que también encuentran sus espacios para el aprendizaje-servicio y para ofrecer servicio. Si esto fuera un público del sector educativo, pues hablaríamos de elementos educativos, pero he reordenado, porque tenía que priorizar más, en pensarlo desde lo que podría interesar y pudiera ser estratégico para las entidades representativas de las personas con discapacidad. ¿Cómo pueden utilizar, en el sentido positivo, el aprendizaje como una herramienta para encontrar un espacio, para crear redes, para obtener protagonismos? ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Y en el aprendizaje-servicio también se habla de esa tensión entre la asistencia y la promoción. Voy a simplificarlo.
Trabajamos con el Banco de Alimentos para pagar el problema y ponemos que nuestros estudiantes están de voluntarios bueno, no sé si aquí, en España, justo el fin de semana anterior, hace 2 fines de semana, ha sido la gran recogida, ¿de acuerdo? Pero sin discutir por qué hace falta un banco de alimentos, qué es lo que está pasando. Entonces, ahí hay esa tensión de aprendizaje de servicios más comprometidos o más políticamente discuten o más light. Bueno, eso con el tema de la discapacidad también puede ser más social washing, digamos, más bonito, estético, pero sin entrar al problema, o pensamos en una perspectiva más de largo plazo y entramos en el problema. Bueno, ahí hay una discusión interesante que simplemente la quería dejar ahí. Y el aprendizaje de servicio puede ofrecer, perdona, que ya me había olvidado, puede ofrecer esa idea de busquemos ese círculo virtuoso de la reciprocidad. Luego pondré ejemplos donde estudiantes de diferentes niveles localizan como colectivo al que ofrecer el servicio personas con diversas discapacidades. ¿De acuerdo? Y eso da un espacio también para visualizar, para sensibilizar, eso puede ser una herramienta para esas asociaciones en las que yo estoy pensando, ¿vale? Pero nos pasó con el proyecto de ciudades amigables, que en principio era un diseño de eso, estudiantes haciendo un servicio para detectar las barreras arquitectónicas y para cambiar e influir, ¿no? Y pedíamos la colaboración de las personas con discapacidad para que nos abrieran los ojos a la mirada, porque esto para nosotros no es un escalón, no es un problema, pero resulta que sí. ¿Cuántos centímetros empieza la...? Entonces, los expertos de la experiencia eran los que nos lo contaban, ¿de acuerdo? Y eran unos colaboradores. Pero según fueron conociendo el proyecto, la cosa cambió y se convirtió en un doble aprendizaje-servicio. Nuestros estudiantes, ya estoy adelantando, pero hacían un servicio para las personas con discapacidad, pero las personas con discapacidad también aprendían y hacían un servicio a los estudiantes. Entonces ya no es yo que ayudo, tú que recibes, sino nos encontramos juntos y nos retroalimentamos, porque todos tenemos diferentes capacidades y nos vamos complementando. A eso me refiero con el círculo virtuoso de la reciprocidad como aspiración en los planteamientos. Y unas últimas notas al respecto. Claro, sensibilizar no es suficiente. Tiene que haber una llamada a la acción. Unas acciones más o menos, pero algo tienes que poder hacer para cambiarlo. ¿De acuerdo? No simplemente hay que sensibilizada estoy. Bueno, permitidme que yo muchas veces hablo a mis estudiantes de primeros cursos universitarios y tiendo a bajar el lenguaje y los ejemplos, y bueno, pues igual no son tan elegantes como pudiera ser, pero sí quería decir que el APS está exigiendo ese cierto compromiso, ese cambio, algo hay que hacer, ¿de acuerdo? Y hay 2 notas que yo creo que es importante, sobre todo en general, pero en estas áreas son importantes. Uno, desde el máximo respeto, y incluso cuando unas personas están pensando llevar un proyecto, nunca hacer daño. A ver, esta es una lección que aprendí de los latinoamericanos. Estuve en una movilidad en México, concretamente, en un curso sobre aprendizaje, y una sesión era titulado ¿Cómo no hacer daño? A mí me abrió los ojos. Claro, el contexto mexicano era muy diferente. Os podéis imaginar, pues, estudiantes universitarios de, como llaman, universidades fresa, es decir, de alto poder adquisitivo, que son los que van a la universidad, que hacen aprendizaje-servicio, y entonces ellos además se desplazaban a las zonas rurales, pues a las barriadas más necesitadas, a veces de chabolismo, iban pues con sus ropas, sus últimos móviles y a veces haciéndose selfies, casi de turismo social. Eso no, para eso ni empezamos, ¿de acuerdo? Entonces, pensarlo también en analizar los posibles riesgos, y a veces con las personas con discapacidad puede haber una tendencia, por eso, subrayando, quería dejar estas notas, nunca hacer daño y máximo respeto, para siempre, pero especialmente porque puede haber algunas experiencias que han existido que desmotivan. Concluyendo esta parte de presentación del aprendizaje-servicio muy breve, el aprendizaje-servicio lo que plantea es un aprendizaje que mejora el servicio y a su vez un servicio que da sentido al aprendizaje. ¿De acuerdo? Esta es la filosofía, algunos dicen metodología, otros van más allá del aprendizaje-servicio. Bueno, hablemos ahora ya
Hablemos ahora, ¿cuánto tiempo llevo? Tengo que acelerar. Vale, bien. Proyecto Ciudades Amigables. Brevemente, Ciudades Amigables para todas las personas pretende potenciar la conciencia cívica en el acceso en el ámbito de la accesibilidad urbana, concretamente, ¿vale? Y ahí creamos una red. Esta red es el resultado del trabajo. Os estoy presentando un proyecto donde están involucradas desde agentes científicos e investigadores. Se hicieron 2 tesis doctorales, una de ingeniería y otra de educación, en el marco de este proyecto, con 2 facultades, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería, involucrados. ¿De acuerdo? No hace falta, pero en este caso sí, estamos explorando cuestiones. Luego tenemos agentes educativos, y ahí tenemos, concretamente, empezamos con el Colegio Santa María de Portugalete, pero esto se ha hecho en otros muchos colegios diferentes. Fundamentalmente está pensado para estudiantes de bachillerato, ¿de acuerdo? Primeros años de bachillerato. Y con los agentes sociales, y ahí tenemos concretamente a FECOR, la Asociación de Personas con Discapacidad de la Movilidad, que luego IGON y otras organizaciones también se han ido incorporando como expertos. Y con el apoyo de administraciones públicas, como fue en el piloto el Ayuntamiento de Portugalete, más adelante la Diputación Foral de Vizcaya, e incluso también hemos conseguido, por la parte de la investigación, financiación al proyecto para la FECIT. Pues, por ejemplo, para financiar 10 sillas de ruedas para las experiencias, para que los chavales vean lo que ese escalón, cuando estás en una silla de ruedas, es o no es una barrera, ¿de acuerdo? Ese es. Básicamente tiene 3 objetivos, el primero de los cuales es el de sensibilizar a la juventud, ¿de acuerdo? Siempre con una metodología participativa, uniendo esa experiencia y el trabajo de todos, ¿de acuerdo? Entonces, una gran sesión donde primero las personas con discapacidad, como expertos, nos muestran la ciudad desde su punto de vista, para abrir nuestra mirada, para ponernos esas gafas, y tras esa sesión creamos grupos de rastreo, de mapeo, que, si es posible, con voluntarios de esas asociaciones, junto con estudiantes, aquí veis algún ejemplo, cuando no era posible porque no había voluntarios suficientes, por lo menos que cada grupo de rastreo tuviera una silla de ruedas y vieran esa experiencia y lo fueran probando. Se han mapeado aceras, pasos de cebra, anchuras de aceras, obstáculos en las aceras. Empezamos con las barreras físicas en ese sentido, la accesibilidad de portales, accesibilidad de centros comerciales, de tiendas, evidentemente, pues igual están más avanzadas las cuestiones de las entidades públicas, pero ahí también habría que hablar. Y en eso, y quería hacer una pequeña mención, porque los ponentes anteriores me lo han recordado, a Diego Lastra, que fue el primer voluntario que se empeñó en este tema, un chico con parálisis cerebral que se planteó en la vida que tenía que demostrar que no había barreras, ¿de acuerdo? Muy activo en redes, ha volado en parapente, ha ido de copiloto en piloto de rallies, ha hecho todo. Lamentablemente murió en una de esas experiencias, pero ha estudiado Derecho, era licenciado en Derecho. Entonces, cuando esa persona que, desde la vista de los niños, de los chavales, adolescentes, en una silla de ruedas, con cierta dificultad para hablar, y de pronto les empieza a contar las cosas que ha hecho, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva. Ese es el primer objetivo, es ese cambio interno, ¿vale? Veis algunos ejemplos. Se me olvida, ¿vale? Algunos ejemplos. También hay una reflexión antes del esto de qué entendemos por discapacidad, con qué la asociamos. Bueno, pues ahí también hay una referencia. El mapeo. Aquí tenéis ejemplos de mapeos, de ir midiendo. Tenemos una tarjetita para ir midiendo y graduar, como en los semáforos: verde, accesible; naranja, rojo, imposible. Y luego nos encontramos cosas curiosas en esos mapeos también, pues como veis el aparcamiento para minusválidos, veis el portal, percibís la pendiente de la calle. Bueno, eso es porque había que poner un cupo de aparcamientos. Pensar en esas claves, ¿no? Bueno, segundo objetivo. Antes de eso, y terminamos esa sesión con una pregunta que yo creo que es muy interesante.
y les preguntábamos a los chavales si en el momento, durante ese tiempo que han estado 1 hora y pico rastreando con sus mapas, recogiendo datos, en ese mapeo, si habían incluido en la conversación al acompañante en silla de ruedas. Si se había roto eso o seguían yendo parejos por la calle, pero no se había creado esa conversación. ¿De acuerdo? Y hacer conciencia al respecto. Bueno, esto tiene más que ver con aspectos educativos, pero quería señalarlo. Pasaríamos al segundo objetivo del triple objetivo que he señalado, que sería desarrollar con toda esa información recogida colaborativamente, volcarla en una plataforma de OpenStreetMap, de código abierto, internacional, que permita que luego cualquier persona acceda y pueda encontrar rutas amigables. Quiero ir de este punto a este punto, cuál es la ruta más accesible, dónde puedo encontrarme problemas, si quiero ir a este centro. Y entonces, pues aquí veis los colores semafóricos, rojo, verde y amarillo, en función de que puedas entrar, no, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos también objetivos de introducir la ciencia con contenido social, el desarrollo de las competencias científicas también, bueno. Y ahí es donde nuestros colaboradores de pronto encontraron una mina y dijeron, esta herramienta para nosotros es fundamental. Y se formaron en esto, ¿de acuerdo? Eran los colaboradores de las asociaciones. Y tenéis algunos ejemplos de cómo era el mapeo, cómo se recogían los datos y cómo se volcaban en los ordenadores para ponerlo en accesibilidad. Pero tenía un tercer objetivo, que no es menor, que es el de elaborar informes de accesibilidad urbana y hacerlas llegar a quien corresponda. Ya que creo que hay aquí algunos representantes de la administración pública, a veces a quien corresponda es la administración pública, pero no necesariamente. A veces a quien corresponda puede ser los trabajadores de mantenimiento del ayuntamiento, no alcaldía, a los trabajadores, que son los que al final ponen esta pieza u otra, así es lo mismo, ¿de acuerdo? O a la asociación de comerciantes, para que hablemos de la accesibilidad en los comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay más. De hecho, lo primero que hicieron en el proyecto piloto, aunque no estaba previsto, hicieron 2 cosas. Uno es hacer un informe de accesibilidad del propio centro y proponer algunos cambios. Y además, como habían tenido contacto con una voluntaria embarazada que les transmitió sus dudas sobre en qué medida iba a ser capaz de ser una buena madre, le hicieron un mapeo en su ayuntamiento del parque infantil para analizar si ya iba a poder ir con su hijo al parque infantil y qué barreras había que eliminar. ¿De acuerdo? Hablamos de acción, pequeñas acciones, pero algo tiene que quedar, no solo en sensibilización, sino en acción. Este proyecto se está replicando, evidentemente, en la universidad, estuvimos ahí para ayudar a crear el diseño y este diseño está en código abierto, página web, materiales, vídeos, etcétera, etcétera. Bien, pero alguien diría, eso son muchas redes que tejer, esto, bueno, pero hay muchas otras oportunidades. Veamos pinceladas muy breves de experiencias reales. Son todas experiencias premiadas en España, se han realizado en los 4 o 5 últimos años. No son proyectos que alguien ha pensado, no, se han hecho. Y han sido evaluados y premiados en los Premios Nacionales de Aprendizaje. Por cierto, la semana que viene, el viernes, en Mérida, se van a entregar los de la edición 2024. ¿De acuerdo? En diferentes categorías y también una categoría de accesibilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues he agrupado en 3 bloques de experiencias. Las más abundantes son aquellas experiencias en las que el servicio es para personas con discapacidad, son los destinatarios del servicio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno de los clásicos, tijeras que cortan barreras. Este primer ejemplo lo traigo para el pueblo, yo soy de Vizcaya y este es de Santurchi, donde un centro profesional de formación ocupacional de peluquería y estética, todas las semanas, una tarde, abre sus prácticas a trabajadores del taller ocupacional Ranzari.
Y además están asesoramiento, peinado, cuidado, uñas y tal, y luego una merienda posterior. No solo es el servicio de peluquería y estética, sino es también la relación, las conexiones que se van haciendo. Discapacidad psíquica en este caso. Otro ejemplo, este de Valladolid, sería el Espacio Universo, donde también es de formación profesional, pero en este caso de cuidados auxiliares de enfermería. Hacen talleres prácticos destinados a adultos acogidos en el Centro San Juan de Dios para promover la salud de las personas con discapacidad intelectual a través de los autocuidados, con un elemento lúdico, etc. Ejemplos, destinatarios, personas, diferentes discapacidades. Vemos elementos más tecnológicos, pues por ejemplo, aquí tenemos estudiantes de formación básica de informática y comunicaciones, que lo que hacen es imprimir en tecnología 3D, y ahí veis la impresora 3D, mapas táctiles del metro, creo que era del metro de Valencia, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Destinatarios para estos. Tenemos también ejemplos también tecnológicos, donde estudiantes de formación básica y mantenimiento electrónico hacen sus prácticas reparando y diseñando todas las diferentes cacharrerías, digámoslo así, no soy puesta en esto, que necesitan en colegios de educación especial. ¿De acuerdo? Que son muy frágiles, se estropean, no tienen presupuesto para arreglar. Bueno, pues ahí están ellos para darles ese soporte. ¿De acuerdo? Destinatarios. O ya el último ejemplo de este que voy a poner, píctame un cuento. Aquí tenemos estudiantes de curso formativo de integración social que diseñan, y con todas las actividades alrededor, para crear una biblioteca de cuentos con pictos para estudiantes de primaria del Centro de Educación Especial Sebastián Burgos. ¿De acuerdo? Servicio para un colectivo concreto con alguna discapacidad. Vamos ahora, ya no son tan abundantes, pero son más interesantes, otros ejemplos donde el servicio no es para, sino es con. Y veis que la palabra cambia, ¿de acuerdo? Son menos. El que nosotros hemos planteado de ciudades amigables estaría en este grupo, ¿vale? Pero os voy a mostrar otro, en el que tenemos a niños y niñas de una escuela que colaboran con jóvenes atendidos en un centro de salud mental y colaboran en la recuperación de espacios naturales y agrícolas y forestales del Parque de Collserola, aquí relativamente cerca, y además hacen como su petición a los chavales para que construyan su jardín en la propia escuela, ¿de acuerdo? Entonces, jardinería en la escuela, recogiendo las sugerencias de los chavales. Aquí tenemos, como veis, ya no es formación profesional, podemos ir a cualquiera de las edades. Pero ya, si aspiráramos a, y por qué no pensar en experiencias de aprendizaje experiencias de aprendizaje y servicio en las que son los protagonistas las personas con discapacidad, que dan el servicio a personas sin discapacidad. ¿Veis cómo cambia la cosa? También tenemos ejemplos de estos. ¿De acuerdo? Veamos alguno. Aquí tenéis uno de los clásicos, jóvenes con discapacidad intelectual, dentro de la Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual del Palmar, en Murcia, dinamizan un aula de ecología, donde, pues, seguro que donde los estudiantes van 4 días a un centro donde están en el campo de hacer actividades. Ellos son los anfitriones, ellos dinamizan todas las actividades, sensibilización medioambiental a jóvenes de diferentes escuelas, etcétera, etcétera. Ellos son los promotores, ¿de acuerdo? Hemos cambiado pero no es el único ejemplo. ¿Cómo somos hay muchos ejemplos que tienen que ver con la comida, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, este del ecoteatre, bueno, este todavía no esto, donde estudiantes con discapacidad intelectual y trastorno de espectro autista, para concienciar a las nuevas juventudes sobre la infancia, sobre lo importante de la alimentación saludable, etcétera, etcétera, hacen una obra de teatro
para esa sensibilización, decoran, diseñan, hacen todo esto y luego lo van pasando por las diferentes escuelas para llegar a su público objetivo. ¿De acuerdo? También tenemos, en este caso, jóvenes con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite, que hacen un proyecto intergeneracional, esto también está funcionando mucho, con personas mayores del centro de San Bernardo, organizando jornadas compartidas, actividad. Ellos dinamizan y dan un aire nuevo al centro, ¿vale? O hay más, y hay más, estoy haciendo una selección para abrir perspectivas. Tenemos aquí la de Contribuyendo a la Salud Física y Mental, donde en el entorno hay una serie de centros de educación infantil y primaria, centros de educación especial, que se juntan y lo que hacen es generar prácticas y hábitos saludables y son como uno más, no son destinatarios, son protagonistas como el resto. ¿De acuerdo? Y el último, los dos últimos ejemplos que os traía, también con la comida, ya os digo. Cocina verde Masterchef, ¿por qué no aprovechar los momentos, las cuestiones que están para darle un sentido? Asociación para la Inclusión Social de Personas con Diversidad Funcional en la Comunidad de Madrid, junto con un centro de educación infantil y primaria, para luchar contra el problema de la obesidad infantil. Entonces, lo que hacen estos chicos y chicas con discapacidad están realizando talleres sobre alimentación saludable y no saludable a nenes de 3 años, etcétera, ¿de acuerdo? Del Centro de Educación Infantil. Y no solo de recetas sencillas y sanas, la reducción del desperdicio alimenticio, el tema del reciclaje de la alimentación, compost, cubo marrón, etcétera, etcétera. Todo el proceso, digámoslo así, y ellos son los profesores. ¿De acuerdo? O este otro de Conectats con la Cuina, donde tenemos también un alumnado de formación profesional básica y alumnado de educación especial en estos programas de transición a la vida adulta, que están trabajando para crear un recetario digital accesible de cocina tradicional mallorquina y también con talleres de cocina, autocuidado, pero de la mano. No son los destinatarios, sino los coprotagonistas o los protagonistas. ¿De acuerdo? El aprendizaje servicio puede dar oportunidades para crear esos espacios, que me parecen muy interesantes. Vale, ¿cómo voy? Vale, bien. Pues entonces, en la siguiente etapa en nuestro viaje sería hablar de recursos. Vale, tenemos una idea, algunos ejemplos, ¿dónde poder encontrar más información? Bueno, pues aquí tenemos alguna página web de principio. Aquí tenemos la página web de la Red de Aprendizaje Servicio en España. ¿De acuerdo? Página web donde todos los recursos con esa filosofía de código abierto se difunden ahí. ¿De acuerdo? A todos los niveles, de todo tipo de experiencias, es como un cajón que acoge a todo ello. También ahí podéis encontrar todas las experiencias premiadas con los vídeos, con una explicación de lo que han hecho, con más detalle, incluso con personas de contacto para tener más conocimiento al respecto. También en este marco, y ya que tengo en el foro a personas del sector público, estamos dinamizando el rol de los ayuntamientos, ¿cómo era? ¿Cómo se dice? Común, ¿vale? Para ser los personas clave en ese proceso. ¿De acuerdo? Muchas veces hacen, y hay ayuntamientos que mostrando el camino, uno de ellos el Hospitalet, que está relativamente cerca, Coslada, etcétera, etcétera, que lo que hacen muchas veces es poner en contacto a los centros educativos con las organizaciones sociales. ¿De acuerdo? Y a la inversa, las organizaciones sociales con los centros educativos. Además, a veces da espacio para la acogida, la celebración y ya desde hace unos cuantos años siempre organizamos los premios de la mano de un ayuntamiento, que es el anfitrión, en este caso va a ser el Ayuntamiento de Mérida, pero han sido diferentes ayuntamientos según la ciudad. Y vamos itinerando ese muestrario de experiencias en ese sentido. También la Red Española de Aprendizaje y Servicio es una red de grupos territoriales, es decir, en cada comunidad autónoma hay un grupo territorial que dinamiza
el aprendizaje de servicio. Yo vengo del Grupo Territorial del País Vasco, que es la Fundación Servicas, en la que yo soy voluntaria, pero tenemos también el Centro de Aprendizaje de Servicio en Cataluña, que por cercanía podría ser un punto de contacto para encontrar recursos, y que tiene recursos en castellano y en catalán, más cercano para... Nosotros tenemos en castellano y en euskera, no creo que os van a servir, ¿de acuerdo? Centros territoriales, que son grupos territoriales que son muy variados. Cada uno es un mundo, depende de su contexto, donde se puede encontrar gente de centros educativos, de todos los niveles, también de las universidades, de organizaciones sociales, de centros especializados en la educación del profesorado, que en cada comunidad autónoma cambia de nombre, administraciones públicas, tenemos gente también de ello, o incluso en algún caso de organizaciones casi del sector privado, ¿vale? Bien, eso por un lado. Siguiente página web, yo tengo que venir a hablar de mi libro. Pues aquí tenéis la página web de Servicas, ¿vale? Donde tenemos también, Servicas y Aprenditet fueron los dos grupos promotores iniciales que luego han creado esta Red Española de Aprendizaje y Servicio, y ahí pues son bastante conocidas nuestras guías, ¿de acuerdo? Son guías muy sencillitas, donde el paso a paso, en 30 páginas, qué tengo que hacer. Bueno, tenemos muchas guías, ahí tenéis en la página web todas ellas, simplemente quería mencionar, si tenemos que tener un primer punto, pues aquí tenemos esta guía, en castellano la tenemos nosotros, pero es una traducción de una guía que hicieron nuestros colegas catalanes, pero es como el primer paso, cómo empezar, ¿de acuerdo? Lo importante es tejer las redes, encontrar y crear un entorno de confianza donde todos los participantes ganen para dar sostenibilidad al proyecto, que lo que se haga entre en la estrategia de cada una de las organizaciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos viendo y luego va explicando cada una de las cosas, ¿de acuerdo? Esta es una guía de primer paso que puede ser importante para eso. En cuanto a recursos. Y pasemos a las conclusiones. ¿De acuerdo? Por supuesto, al final os voy a dar mi dirección de correo electrónico por si alguien necesita, oye, pues por el mundo universitario tenemos una red de aprendizaje y servicio universitario, una asociación para el aprendizaje y servicio universitario, también lo hay por ejemplo, en investigación sobre APS y ejercicio físico, bueno, pero en función del interés ya podríamos entrar a eso. Unas breves conclusiones, ideas finales con las que quiero que os quedéis. La primera. El APS es un proyecto educativo con finalidad social, mirado desde la perspectiva de los centros educativos, pero también tiene que ver con que es un proyecto para construir ciudadanía comprometida. ¿Vale? La segunda cuestión, el APS es un descubrimiento, no es un invento. De hecho, muchos centros educativos y entidades sociales están haciendo, con mayor o menor, elementos, aunque no le ponen la etiqueta de aprendizaje-servicio. Hoy por hoy también se ha puesto de moda lo del aprendizaje-servicio, hay que garantizar unos mínimos. No todo tiene por qué ser aprendizaje-servicio, pero el aprendizaje-servicio puede ser útil. Y eso es un poco lo que os propongo, que busquéis en qué contextos os puede ser útil como tal. El aprendizaje-servicio no tiene por qué ser difícil, complicado, no. Puede ser muy fácil. Y es más, la experiencia recomienda empezar con pequeños proyectos y luego ir escalando, como dicen en economía, orgánicamente. ¿De acuerdo? Porque todos son tomates válidos para el pan tomaca. Los tomates grandes y los pequeñitos cherries. ¿De acuerdo? Entonces la recomendación, empieza a andar. Empieza a crear redes, empieza a probar y luego ya irá creciendo y mejorándose el proyecto. Tercera idea, bueno, cuarta en esto. Es un método de aprendizaje muy eficaz porque los estudiantes y los participantes encuentran sentido a lo que están haciendo. No es para aprobar. Muchas veces emplean más tiempo del programado porque se implican y van más allá de lo que se diseña. ¿De acuerdo? Ese es el chip, el cambio de esto de referencia. También, claramente, es una estrategia de desarrollo comunitario, de crear contactos. Voy a poner, si me tengo un ejemplo, una barriada sur de Madrid, donde estudiantes de un centro
bueno, voy a decir, de última oportunidad, van cambiando los nombres a eso. Están a punto han quedado fuera del sistema educativo para tener un... Entonces, en ese centro, motivación os podéis imaginar, utilizan el aprendizaje servicio para dar sentido. Entonces, en un curso de informática, las prácticas que les plantean es que ellos sean profesores, que enseñen a los ancianos, personas mayores del barrio, cómo lo que ellos necesitan de informática. Es decir, cómo me conecto para ver el vídeo y ver a los nietos, cómo guardo las fotos o recibo y envío fotos, cómo mando chats o el WhatsApp y cómo protejo que no... Ese tipo de preguntas. Y entonces los estudiantes aprenden informática, pero además aprenden a ser profesores, a cambiar la mirada y a explicarlo a personas que igual no lo entienden, que paciencia, explicar, pasar el lenguaje, cambia el chip. Pero es que además, después del curso, con mayor o menor éxito, se encuentran en la calle y ya no es el anciano que mira, uy, qué miedo, porque es un joven, ya vendrá a robarme ya. No, por supuesto, sino que dice, no, lo presentan, esta es mi profesora ¿de acuerdo? Eso, de eso estamos hablando, desarrollo comunitario, crear colectividad. Por supuesto, si no quedaba claro, y las investigaciones universitarias y en general lo señalan muy claramente, para los estudiantes buenos, el aprendizaje viene bien, pero para los, entre comillas, malos, es potentísimo. Ahí es donde se ve la progresión. ¿De acuerdo? Los estudiantes con dificultades rompe de alguna manera el cliché de la formación, abre unos espacios y ahí el potencial es muy interesante, empodera muy fuertemente. ¿De acuerdo? Y la última conclusión que yo os quería traer, el APS no tiene copyright. Yo he vivido experiencias de quien lo ha querido patentar. No, es patrimonio de todos. Es un bien común ofertado para que todos lo utilicen y todos contribuyan. Y yo creo que hay un potencial de contribución muy importante para la agenda de los colectivos de las personas con discapacidad. Creo que puede ser una herramienta muy potente en sus manos. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias.